Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta quinta edición de Serendipia, un programa donde trataremos temas de ciencia, salud e investigación. En nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, Diego Cisneros y yo, Gaby Pereira Salazar, les damos la más cordial bienvenida. Diego, ¿qué tema tenemos en el programa de hoy? Hola Gaby, hola, muy buenas tardes a todo el público que nos está viendo. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este jueves medio nubladón. Les quiero comentar que en este quinto programa de Serendipia hablaremos sobre el impacto que ha tenido la contingencia y cómo ha afectado a los niños, al sueño, perdón, de niños y niñas. Tendremos tips, recomendaciones, además de preguntas del público. Gracias, Diego. Pues le recuerdo al público que nos acompaña que podemos mandar las preguntas, que nos manden sus preguntas por escrito en Facebook para que nuestros especialistas les puedan contestar. Después de las entrevistas, ellos tendrán un espacio para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan. También quiero presentar en nuestra conducción en especial está la doctora Rosana Huerta Albarrán. Ella es neuropediatra, especialista en trastornos del sueño y maestra en ciencias médicas. Gracias por acompañarnos, doctora Rosana, en esta conducción. Muchas gracias por la invitación. Le damos la bienvenida también a la doctora Heidi Mariel Reyes Obispo. Ella es neumóloga, pediatra y es residente de alta especialidad en medicina integral del sueño. Está con nosotros el doctor Jesús Lagunas Garza, neurólogo pediatra y residente de alta especialidad en medicina integral del sueño. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. También se encuentra con nosotros la doctora Emma Patricia García Campos. Ella es odontóloga especialista en trastornos del sueño y maestra en ciencias odontológicas. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. Para completar nuestro grupo de especialistas, se encuentra con nosotros el doctor Adrián Poblano Luna. Él es especialista en neurofisiología clínica, maestro en rehabilitación neurológica y tiene el doctorado en ciencias biológicas. En unos momentos, el doctor Poblano se estará incorporando con nosotros. Muy bien, Diego. Muy bien. Pues bueno, durante la contingencia por el COVID-19, todos hemos resultado afectados de diferentes maneras, pero los niños y las niñas no son la excepción. Han tenido que cambiar su rutina en la escuela, en las actividades extraescolares, sus deportes, el contacto con sus iguales, inclusive con la familia también, su alimentación y, ¿por qué no?, también el sueño. El sueño ha sido algo que les ha afectado mucho en estos tiempos. Tú que nos estás escuchando, si has encontrado que en alguno de en algún niño o niña lo ves que ha cambiado, que le cuesta trabajo descansar, que está más irritado, escríbenos, platícanos. Estamos para esto en este momento, para ti y todas las dudas que tengas con respecto a tus chiquitos. Doctora Rosana, algunos de nosotros hemos escuchado términos como despertar confundido, sobre el sonambulismo, los terrores nocturnos, las piernas inquietas y luego también escuchamos la palabra parasomnia. ¿Qué son las parasomnias y cuál es la relación que tiene con estos trastornos? Y bueno, hay muchos trastornos del sueño, de hecho están divididos por grupos y las parasomnias solo es un grupo de ellos. A su vez, las parasomnias va a haber de muchos tipos y esto puede ser que las mamis vean a los niños moverse de cierta manera, ya sea al inicio, durante o al despertar, toda en asociación al sueño. Y entonces puede ser que perciban movimientos que no son voluntarios, no conscientes, no propositivos, no esperados, no deseados y que pueden llegar a espantar a los papis. Y hay otro tipo que no necesariamente son percibidos por los papitos, sino por los niños y que ellos son los que pueden describirlos.
Se me cerró el micrófono. Vamos a platicar con la doctora Heidi Reyes sobre estos temas. ¿Le parece bien, doctora? Sí, gracias. ¿Cuáles son los trastornos que se han desarrollado durante este confinamiento entre nuestros niños y niñas mexicanos? Primeramente, es importante saber que antes de la pandemia de COVID-19, la población, los problemas de sueño afectan a más de la cuarta parte de los niños. Se han visto, son varios los trastornos de sueño, pero se han visto desarrollado e incrementado durante el confinamiento, el insomnio, que es la dificultad de iniciar y mantener el sueño, también las parasomnias, la somnolencia diurna, y también se ha visto incrementado la alteración del ritmo circadiano. El estrés excesivo que actualmente se vive altera este ciclo. No obstante, es bueno saber que los niños con exceso de estrés son muy vulnerables a tener repercusiones negativas en su ciclo de sueño. Ahora bien, hay otras alteraciones que se pueden presentar en el ciclo circadiano, que podemos mencionar como las actividades físicas, que influyen bastante, los horarios regulares de rutina diaria, como por ejemplo ir a la escuela, los trabajos, practicar algún deporte o alguna actividad extracurricular. Pasar mucho tiempo en casa reduce la exposición a la luz y el tiempo y la intensidad de las actividades físicas. Ahora bien, tanto ahora tenemos los ritmos biológicos totalmente alterados y la cuarentena ha cambiado completamente nuestra rutina diaria. Así es. Sí, así es. Nos ha afectado en más de dos sentidos. ¿Cuáles son estas, cómo podemos distinguir si a un chiquito de 4 años o de 6 años y se comporta o tiene alteraciones diferentes que un niño de 9 o de 10 años? ¿Cuáles son las más comunes por las edades? Okay, la parasomnia tiene una prevalencia mayor en la población pediátrica, es bueno saberlo. Se presentan mayormente en la edad escolar y preescolar. Los terrores nocturnos son más frecuentes en niños de 3 años y medio. Es importante saber que las pesadillas, el sonambulismo se presentan muy frecuentemente en la edad de preescolar y escolar, sin descartar que el insomnio se presenta en un 25 a un 40% en niños y en adolescentes. Ok. ¿Y qué recomendaciones nos da para disminuir estas alteraciones en estos niños durante la contingencia? Las recomendaciones fácil. Una buena higiene de sueño. Se basa en formas de hábitos adecuados asociados al momento de dormir de los niños. Es importante que todos padres sepan que el niño debe acostarse todos los días a la misma hora, aproximadamente, inclusive los fines de semana. Es importante saber que deben generar una costumbre a la hora de acostarse que incluya la higiene, la alimentación, aproximadamente 30 minutos previos al sueño. Hay que adecuar la habitación del niño con las máximas comodidades para su conformidad. O sea, la habitación debe de estar ordenada, debe de estar en silencio, una temperatura agradable y lo más importante, que debe de estar en oscura. Se debe de implementar una alimentación adecuada, sin exceso. Se debe de evitar las bebidas con cafeína, el té, el chocolate, al menos 4 horas antes de acostarse. Los dispositivos electrónicos, dígase celulares, televisión, videojuegos, deben estar fuera de la habitación. Se debe implementar, o sea, deben tener los niños actividades, no deben tener ejercicio intenso
antes de acostarse y deben de pasar prácticamente tiempo al aire libre. Y lo más importante, la siesta. Todas las siestas deben de estar adaptadas a la edad y el desarrollo de los niños. Gracias, doctora. Bueno, ahora que estamos todos en casa y estamos guardados y que es muy difícil para los papás de pronto, y ya van a empezar los niños a entrar a vacaciones o ya están muchos ya de vacaciones, entonces es muy fácil relajarnos, es muy fácil decir, bueno, nos dormimos otro ratito, juega otro rato en lo que entras a comer, entonces los horarios se empiezan a relajar, empiezan a ser más extendidos, a todos se nos vuelve lo mismo un lunes que un miércoles, que un viernes o que un domingo incluso, ¿no? Por estar todos guardados todavía. Entonces, para aquellos que ya tienen un tema, ustedes tienen un protocolo, unos cuestionarios donde los papás pueden contestar. Es gratis, es totalmente gratis. Vamos a presentar una imagen. Platíquenos sobre estos protocolos para papás y para niños. ¿En qué consiste? Claro, ok, gracias. Como nos preocupa el bienestar de nuestros niños por la situación de confinamiento obligatorio, los invitamos a responder 2 cuestionarios en línea, uno dirigido para los padres y el otro dirigido para los niños. Muchos de nuestros niños encerrados en casa, en medio de todo este confinamiento, han presentado preocupación, incertidumbre, ansiedad, insomnio y deterioro en la calidad de sueño. Nos interesa saber si están bien, si presentan algunos datos de depresión, de ansiedad, si alguno de los niños presentan dificultad para dormir o si se sienten felices o tristes. Entonces los invitamos a todos a responder nuestro cuestionario. Los requisitos del cuestionario es una edad promedio de 6 a 12 años, es totalmente gratis y se le va a dar continuidad, o sea, si alguno de los niños presenta alguna alteración, se le va a dar continuidad y se le va a dar algunas tutorías a los padres y a los niños. Exacto. Yo contesto el cuestionario y después, ¿qué sucede? ¿Ustedes me contactan? ¿Ustedes me escriben o me llaman por teléfono? ¿Qué sucede después de que yo conteste estas inquietudes? Después que se conteste el cuestionario, unas semanas después, analizamos los resultados. Si vemos alguna alteración que presenta su niño, los vamos a contactar o o por correo electrónico. Agendamos una cita, videollamada, y le damos instrucciones de cómo instrucciones a los padres y a los niños, de cómo debe de manejar, recordando siempre recomendaciones de buena higiene de sueño y así sucesivamente. Veo que hay unos teléfonos de WhatsApp. Quiere decir que si yo no contesto el cuestionario, pero si me comunico vía WhatsApp, ¿ustedes me pueden mandar el cuestionario para que yo lo conteste? Sí. Okay, y perfecto. también si tiene algún inconveniente de que no tenga acceso a internet o que no tenga, o sea, hay familias que no tienen computadora en casa, se puede comunicar con nosotros, le podemos devolver la llamada y en conjunto podemos llenar el cuestionario. Perfecto. Y pues para ti que nos estás escuchando por Facebook Live, además de agradecerte que nos sigas y que nos hayas esperado, ahí están ya las ligas, ya están ahí puestas para que puedas darle solamente el clic y empezar a contestar este cuestionario. Y por favor, compártelo con tus contactos porque no sabemos quién lo pueda estar necesitando. Muy bien, muchas gracias, doctora Heidi. Gracias Diego. y gracias. Sí. Sí, pues vamos a continuar. Ya saben, no se pierdan la oportunidad
participen con este cuestionario. Y para seguir con las parasomnias, vamos ahora con el doctor Jesús Lagunas. Doctor Jesús, ¿cómo los papás y las mamás se pueden dar cuenta de que su hijo o hija tienen algún tipo de parasomnia? Antes que nada, buenos días a todos. Espero que todos los que nos ven se encuentren bien en esta época difícil que todos estamos viviendo, ¿no? Bueno, como dijo tanto la doctora Heidi como la doctora Rosana, parasomnias hay muchas. Este tipo de trastornos se pueden identificar porque dependiendo de la edad pueden haber ciertas alteraciones, es decir, como decía, los terrores nocturnos, que es más común entre los 3, 5, inclusive algunos hasta 6 años, el niño se despierta durante la noche y se despierta muy agitado, muy alterado. Inclusive pueden haber algo que llamamos automatismo o trastornos de la autonomía, que es, por ejemplo, que sienta que su corazoncito late muy rápido o está respirando muy rápido, que esté sudando, etcétera. Literalmente, inclusive se ve con carita de miedo, de sufrimiento, de dolor. Otro común es el despertar confusional que mencionaban, que literalmente, como su nombre lo dice, se despiertan confusos, no con un lenguaje confuso, no saben, ahora sí que literalmente no saben qué es lo que está pasando, de que, no sé, se despiertan y dicen, no, es que la carrera y no sé qué, pero es muy confuso. Y estos, tanto este como los terrores, duran minutos, son minutos de duración y después siguen con su sueño normal. Otro de los comunes, el sonambulismo que mencionaban, este se presenta ya en edades pediátricas más avanzadas, adolescentes, y es como lo conocemos en las películas, de que tienen movimientos muy importantes, inclusive lo llevan a la deambulación. Por eso es muy importante tener cuidado si tenemos a alguien en la familia que lo sufre o que lo padece, de si hay escaleras en casa, intentar bloquearlas, no dejar o intentar no dejar nada en el piso con lo que se puedan tropezar y tener un accidente, etcétera, etcétera. Y otro que también es común y más se ha visto ahorita con todo el estrés del COVID-19, etcétera, es algo que llamamos nosotros enuresis, que es esto de que el corte es a los 5 años. Para los 5 años, un niño ya no tendría por qué hacerse pipí en la cama. Sin embargo, muchas veces por cuestiones o infecciosas o alteraciones en las vías urinarias o inclusive asociado a estrés, reinician con incontinencia durante el sueño. La mayoría de estas afortunadamente se remiten, sin embargo, sí hay que estudiar si hay alguna otra alteración. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Estos parasomnias se quitan, empeoran, son de un rato o pueden permanecer por el resto de la vida? En general son benignas, es decir, las van a mantener durante inclusive algunos años, sobre todo, por ejemplo, las despertares confusionales, terrores nocturnos, los tienen algún tiempo y se quitan de manera espontánea. Inclusive también el sonambulismo, bueno, no se puede, remite de manera espontánea. Lo que decíamos, por ejemplo, la enuresis, hay que ver el por qué se está haciendo pipí otra vez en la cama. Dependiendo de la causa, puede remitir, a lo mejor si es asociada a estrés, puede remitir únicamente con terapia, o si es alguna otra alteración que nos esté provocando esto, ahora sí que hay que atacar la causa y ya remitiría esto. Pero en general las parasomnias son benignas y van a remitir con el paso del tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Existe algún trastorno del sueño relacionado con enfermedades como la epilepsia, enfermedades psiquiátricas o alguna alteración en el neurodesarrollo? En general, tanto las parasomnias como gran parte de los trastornos del sueño pueden suceder en personas sanas como en personas enfermas. Se dice, por ejemplo, de que arriba del 80% de niños en general presentan algún tipo de parasomnio. A lo que voy con esto es el hecho de que se presente alguna parasomnia o algún trastorno de sueño no es indicativo de alguna otra enfermedad. Sin embargo, como todo en medicina, tenemos que individualizar y que explorar y conocer la historia en este caso de los niños.
Si hay algo que nos llame la atención, tanto a la exploración física o de la historia, ya nos vamos en búsqueda de algo más, alguna otra alteración, llámese epilepsia, como decías, o algún trastorno de neurodesarrollo, como pudiera ser el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, autismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, como lo mencioné hace un momento, no es indicativo de que un trastorno de sueño sea igual a otra enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Qué medidas y tratamientos existen para prevenirlas? Lo primordial es, como dijo la doctora Heidi, las medidas de higiene del sueño. Lo de los alimentos, la luz, el ruido, todo lo que ella mencionó. Además, otra cosa que se ha visto que ayuda para parasomnias o para estas alteraciones durante el sueño es que los niños no tengan algún factor estresante. Y con estresante no solo me refiero a que haya, por ejemplo, hace 2 días que nos tocó lo del sismo, sino inclusive a algunos niños puede ser muy estresante algún tipo de película que no sea para la edad, ¿sale? Inclusive, por ejemplo, lo que les decía, alguna vez me tocó un niño de que tenía despertares confusionales asociados a carreras y era porque veía Rápidos y Furiosos a las 9 de la noche antes de dormir. Y son unas películas que no están diseñadas, no están hechas para pacientes de esa edad, son para personas más grandes. Entonces, cualquier factor estresante les pueden despertar algún tipo de estas alteraciones. Inclusive les digo, tanto de factores estresantes diarios, como lo fue lo del temblor de hace un par de días, como situaciones que no estén asociadas a su edad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Excelentes respuestas. Muchas gracias. Sí, claro. Esto nos ilumina mucho el panorama, ¿verdad, doctora Rosana? Cómo tenemos tantos factores que tenemos que cuidar como papás para que nuestros niños tengan mejores condiciones y tengan mejor higiene del sueño. Sí, claro, y cosas como bien lo menciona el doctor Jesús, que para nosotros pudieran ser irrelevantes, o sea que como lo valoramos en función de lo que a nosotros nos daría miedo, y la verdad lo que hay que hacer es ser empáticos y pensar en lo que a un niño podría impresionarlo, ¿no? Puede ser una película de acción, una película de terror. A veces los papás dicen, pero si no es de terror, o sea, esto no tiene por qué generarle pesadillas, generar alteraciones, pero hay que pensar en lo que a un niño pudiese impactarle, y porque casi siempre encontramos algún detonante asociado. Así es. Sí, claro, muchas gracias. Y bueno, otro factor puede ser el tema odontológico, pero antes quiero recordarle a las personas que nos están siguiendo que este programa está siendo grabado, así que lo pueden repetir y compartir cuantas veces lo necesiten. Bueno, y ahora vamos a platicar con la doctora Emma García, odontóloga especialista en trastornos del sueño. Doctora Emma, esta palabra es nueva, ¿qué es el bruxismo y qué lo genera en nuestros niños y niñas? Hola, buenos días otra vez a todos. El bruxismo es un tipo de trastorno de sueño, está dentro de los desórdenes de movimiento de acuerdo a la clasificación internacional de los trastornos de sueño y se le conoce como el apretamiento rechinamiento de los dientes, ¿sí? Se puede presentar tanto en el adulto como en el niño. Entonces muchas veces llegan los papis a la clínica diciendo que el niño toda la noche se la pasa rechinando los dientes, ¿no? Tiene estos sonidos audibles que inclusive puede despertar al pequeño o a veces no. Inclusive a nosotros como adultos es muy frecuente que nos pase y más en esta época. Pero bueno, ¿qué es lo que nos desencadena el bruxismo o por qué se puede presentar? Ya lo comentaba la doctora Heidi, el doctor Jesús, pues efectivamente el estrés es una de las causas que nos van a generar el problema de bruxismo, ¿sí? Hay muchas otras causas que lo generan, como situaciones a nivel dental, el cambio de dentición, la alimentación, pero sobre todo el estrés y más en estos momentos. Por eso es que el bruxismo en muchas ocasiones no solo lo maneja el odontólogo. En el caso de nosotros dentro de la clínica somos un equipo multidisciplinario y se maneja mucho con la parte psicológica, con el psiquiatra, con la parte neurológica también porque está asociada a otros trastornos de sueño. Entonces es muy importante hacer una valoración precisa para saber qué es lo que sucede.
Le preguntamos nosotros a la familia, ¿no? Al papito, a la mamita que acompaña al pequeño, ¿qué ha pasado 6 meses antes? Si ha tenido un nuevo hermanito, si es el de en medio entre un hermano más grande y uno más chico, ¿no? ¿Cómo es la relación entre los hermanos? ¿Quién lo cuida? Porque a veces, pues desafortunadamente las abuelitas son las que lo cuidan, o las mamás si tenemos que trabajar, pues el niño está mucho tiempo con el electrónico también. Entonces, ya lo decían, limitar el tiempo del electrónico, lo comentaba el doctor Jesús, el tipo de películas, pero ahora más que están con los electrónicos, el tipo de juegos que están a través de las tabletas o de los celulares que están jugando nuestros pequeños, eso nos genera muchísima ansiedad. Podemos pensar qué ansiedad puede tener un niño de 3 años, un niño de 5 años, ellos no tienen que ir a trabajar. Bueno, pues ese tipo de juegos, el no lograr las moneditas, o ahora con los juegos que hay de que no lograron matar para alcanzar sus pavos, ¿no? Y lograr puntos. Entonces, todo eso nos genera mucho estrés en los pequeñitos. Hay medidas que debemos tomar en cuenta. Entre las alternativas de tratamiento que se manejan dentro de la clínica, pues ya lo mencionábamos, valorar si es alguna cuestión dental, y bueno, sí se pueden utilizar algunos aparatos, como guardas nocturnas. Pero como el niño está en crecimiento, nosotros detendríamos ese crecimiento. Entonces utilizamos otro tipo de alternativas terapéuticas que los papitos pueden hacer en casa muy fácil, ¿ok? ¿Qué va a hacer esto? La terapia térmica y el masaje. Esto inclusive lo podemos hacer nosotros como adultos, ¿sí? Entre las medidas que yo recomiendo mucho es hacer algo como esto. En un calcetín de nuestros pequeñitos lo vamos a rellenar de arroz o de alpiste y lo vamos a meter medio minuto al microondas. Aquí tenemos un músculo que es el macetero, que va a generar el estrés de todo el día, va a generar que ese músculo se tense. Entonces es lo que va a generar el apretamiento o el rechinamiento de los dientes. Lo que tenemos que ayudar antes de dormir es que ese músculo esté lo más relajado posible, y lo vamos a hacer con terapia térmica. Como vemos ahí en las imágenes, otras alternativas pues van a ser el hacer un baño antes de dormir, ¿sí? El leerles un cuento, el estar cerca de nuestro pequeño y saber qué es lo que le pudiera angustiar. Pero volviendo a lo de la terapia térmica y el masaje, como vemos ahí también, estas bolitas que podemos hacer en casa y que no cuesta nada y son muy simples, las vamos a colocar justo en el macetero, como se observa en la imagen de la pequeñita, y vamos a hacer masaje circular. Esto, además de acercarnos a nuestro niño, va a ayudar a que el músculo se relaje en los dos lados. Lo vamos a hacer 2 bolitas y vamos a hacer ese masaje lo mayor que podamos tolerar, ¿sí? Existen aparatitos como este a mí me gusta mucho, a través de vibración que tiene el aparato, se va a colocar también en esta zona del macetero y va a permitir que tengamos cierta presión muscular, además de vibración, lo que va a hacer que inclusive los pequeños, la verdad es que yo traigo el mío en la bolsa porque es una maravilla, ¿sí? Funciona a través de cierta vibración, como decíamos, entonces se pasa en esta zona que abarca completamente ese músculo y nos sirve para relajarnos. Entonces, existen también terapias holísticas que son muy buenas. Ahora que está de moda todo lo holístico, ¿lo podemos complementar con nuestra práctica clínica? Claro que sí, como es el uso de esencia de lavanda, darles un masajito, ¿sí? La práctica de tuina, quiero dar rápido un tip, se coloca justamente presión en ciertas zonas, entonces vamos a colocar en nuestros pequeños, y repito, también esto lo podemos hacer los adultos, son 3 puntos arriba de la ceja y vamos a dar masaje circular 21 veces hacia la derecha y luego a la izquierda. Luego, en la parte de esta zona del ojo, igual, circulitos, 21 veces a la derecha, a la izquierda, en el lagrimal, en la zona del músculo, lo mismo, arriba del labio y por abajo. Perdón, doctora, que la interrumpa. Le vamos a pedir a Omar que quite las imágenes para que podamos verla usted. ¿Cómo mide, cómo es esta medida en el rostro y poderla, para que nuestro público nos pueda seguir? Sí. Excelente. Como son tres dedos arriba de la ceja. Sí. Sí, arriba de la ceja vamos a colocar 3 deditos y vamos a hacer círculos
a la derecha y luego a la izquierda 21 veces. Luego, exactamente aquí en esta zona, 21 veces y 21 veces, haciendo ligero. Aquí también 21 veces y 21 veces, arriba del labio, en esta zona y aquí, ¿sí? 21 veces y 21 veces. Hacer este masaje, este es un masaje chino, ajá, Twin es una terapia que se utiliza mucho para ayudar a relajar. Entonces, todas estas terapias holísticas que la verdad son muy sencillas y que ahorita que estamos en casa no gastamos y las podemos implementar utilizando la terapia térmica, utilizando masajeadores como este que son muy económicos, ¿verdad? Y es este tipo de masajes, pero sobre todo ayudar a que disminuya el bruxismo, va a mejorar la calidad de sueño de nuestros pequeños, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eliminando la mayoría de cosas que me estén generando tensión en el niño. También lo comentaba el doctor Jesús, la alimentación también, ¿verdad? El no darles carbohidratos cerca de la hora de dormir, también eso va a ser muy, muy importante. Entonces, pues aquí más bien va a depender de nosotros como papás, ayudarlos a que tengan una mejor calidad de sueño, mejorando su higiene de sueño. Gracias, doctora Emma. Y bueno, una pregunta relacionada a esto. Y la doctora Rosana no me dejará mentir. Hemos hecho programas también sobre higiene del sueño con la Clínica Trastornos del Sueño y ustedes, sus especialistas, y hemos hablado también sobre la alimentación, el horario, como bien mencionaba la doctora Heidi, la rutina que debemos de hacer previa a empezar a disponernos a descansar los adultos y en este programa en especial para los niños. Y este tipo de masajes lo podemos integrar a esta rutina o a esta, digamos, este ritual previo a disponernos para descansar, que el cuerpo también empiece a relajarse para poderlo hacer. ¿Con qué, con no sé cuántos minutos antes lo debemos de practicar con nuestros chiquitos y en cuánto tiempo podríamos empezar a ver el efecto de estos masajes integrados al buen higiene del sueño? ¿Cómo en cuánto tiempo podemos ver las mamás que está surtiendo efecto? Ok, bueno, se recomienda más o menos ya después de que el niño cena, se recomienda darle un baño más que para bañarlo, para que se relaje, llevarlo a la cama. Tenemos problemas con el audio. La estamos perdiendo. No, ya no. ¿Puede volverlo a... ¿Nos lo puede repetir, doctora Emma, por favor? Se puede hacer... Ok, ahí ya me escucho bien, ¿verdad? Sí. Entonces, se recomienda más o menos 1 hora antes de dormir hacer el baño. Después de bañarse, su masajito con cremito, con el aceite esencial, brazos, piernitas, y entonces hacer el masaje de tuina que comentamos y la terapia térmica, ¿ok? ¿Cuánto lo vamos a ver? Puede ser que desde esa misma noche el niño ya empiece a descansar bien, ¿sí? Porque a veces nada más con el hecho de estar ya cerca de nuestro pequeño, de que el niño se sienta apapachado por el papá por la mamá que todo el día está afuera, a veces eso hace que el niño esté más tranquilo. Entonces es una manera de acercarnos a nuestros pequeños también en este mundo tan loco, ¿verdad? Y que a veces se nos olvida que no solamente debemos trabajar para ellos, sino estar cerca de ellos, y esa parte emocional va a ser muy, muy importante para que ellos descansen también mejor. Ok. Gaby, disculpa que te interrumpa. Doctora, ¿nada más nos puede repetir el nombre del instrumento, que es como una T? Sí, este es un masajeador facial. De hecho, se puede conseguir en la página de Facebook de Ronquimex. Pueden mencionar que si lo vieron a través del programa de Serendipia, se le va a hacer con descuento a la gente que le interese. La verdad es que es un aparatito que es muy económico y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla tanto para utilizarlo en los pequeñitos como en uno como adulto. Lo puedes traer en la bolsa, en la mochila, y mientras estás viendo la tele o mientras estás leyendo, se puede estar dando el masaje, y lo que vas a ayudar es a relajar principalmente el macetero que genera tanta tensión por estrés. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, ¿a partir de qué edad es esperado
tenemos que estar atentos los papás para ver si nuestro chiquito presenta bruxismo? Mira, tenemos pacientitos desde los 2 años, o sea, ya cuando están con la dentición ya se empieza a notar. Y a veces la doctora Rosana, que es nuestra neuróloga especialista y con la que hemos trabajado muchos pequeños, pues nos damos cuenta que está relacionado a otro tipo de trastornos neurológicos, ¿sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en la parte del consultorio dental, hacer estas preguntas, preguntar si en casa hay alguien con epilepsia, porque se relaciona con epilepsia, se relaciona con apnea de sueño, con TDA, o sea, hay muchas patologías que están asociadas al bruxismo. Entonces, no va más allá de cuidar los dientes y que el niño no tenga los dientes desgastados o planitos, que es como nos damos cuenta, ¿no? Porque puede traer algún componente neurológico. ¿Y se ha habido incrementado a este trastorno por el COVID, por el estar? Sí, claro que sí, porque los niños, pues para ellos es algo nuevo. Imagínate no estar, aunque tengan a sus amigos en línea, o sea, no es lo mismo convivir o que no puedan abrazar a sus abuelitos o que no puedan salir a jugar al parque, o sea, todo eso, si a nosotros como adultos que aparentemente lo podemos controlar y que pues tratamos de entender qué es lo que sucede, ¿verdad? Aunque se les explique a ellos a veces no entienden. Entonces, todo esto genera una ansiedad muy importante. Perfecto. Gaby, me gustaría hacerle una última pregunta rapidísima a la Claro que doctora sí, Emma. Diego. Nos comentaba ahorita que alguna consecuencia es el desgaste de los dientes o tener los dientes planos. ¿Hay alguna otra consecuencia por no tratar el bruxismo? No sé, dolor de quijada, de mandíbula, Sí. perdón. Efectivamente, en esta zona justamente tenemos la articulación temporomandibular. Entonces ahí tenemos un colchoncito. Cuando nosotros estamos apretando o rechinando los dientes, pero sobre todo con el apretamiento, ese colchoncito se va desgastando y podemos empezar a tener chasquido o crepitación en esta zona. Inclusive cuando abrimos hay dolor, por eso es muy importante la exploración. Esto obviamente no es de un día para otro, esto es un trastorno que se va haciendo cada vez más severo si no lo controlamos. Entonces decíamos, va más allá de poner un aparato bucal. En los niños sí se hace, pero es difícil porque están en crecimiento. Entonces, estos niños se tienen que complementar con otras alternativas como las que ya mencionamos para evitar que esto siga avanzando. Además, no solo a nivel articular, ya decíamos, nuestra calidad de sueño se afecta porque cada que estoy apretando, rechinando los dientes, se generan activaciones a nivel cerebral. Hay fractura de sueño y esto como consecuencia nos genera sueño no reparador. Entonces, a nivel de calidad de sueño, a veces los odontólogos solo ponen la guarda tanto en niños y en adultos y no saben qué más, ¿no? ¿Qué más sigue? ¿No? Yo protejo los dientes y ya. Y a nivel de sueño se afecta muchísimo el no tener controlado esto. Nos mandan muchos pacientes los otorrinos porque el paciente llega con dolor de oído y resulta que el oído está perfecto. Es la articulación y es en la mayoría de los casos por estrés. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues sí, es importante estar atentos con nuestros chiquitos porque no saben, sí pueden, ellos pueden decir me duele el oído, pero en realidad no es el oído, ¿no? Muy atentos. Sí, vamos a seguir, Diego, con el doctor Poblano, por favor. Claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias a la doctora Emma por su respuesta. Me resolvió por completo la duda. Y ahora vamos con el doctor Héctor Poblano. Él es neurofisiólogo de la Clínica de Trastornos del Sueño y le damos la bienvenida en esta transmisión en vivo. Doctor, ¿cómo está? Doctor Poblano, ¿nos escucha? Estaba hace unos minutos. Vamos a intentar retomar la comunicación con el doctor Poblano y enseguida regresamos con él. Y yo creo que mientras tanto la doctora Rosana nos puede platicar si todos estos trastornos, como por ejemplo, un chiquito que pueda tener a lo mejor bruxismo, pero que tenga a lo mejor también ya un diagnóstico de piernas inquietas, es decir, no es como exclusivo o un trastorno u otro, ¿no? Tenemos entendido que un paciente de 6, 7 años puede presentar diferentes trastornos también, ¿verdad, doctora Rosana?
Sí, claro, la verdad es que muchos de los precipitantes de las parasomnias o del bruxismo tiene que ver mucho el estrés, la ansiedad, trastornos del estado de ánimo. Entonces, cualquier niño que tenga datos de esto, pues se predispone a tener pues todo lo que hemos ido mencionando a lo largo de esta charla. Si bien es cierto que cualquier niño sano que ahorita le tocó vivir la pandemia, la contingencia, cambiar su rutina, es decir, que no tenía ningún problema que sugiriera algún trastorno neurológico, psiquiátrico, pues obviamente esta situación puede rebasar a cualquiera porque es cambiar totalmente tu rutina y como bien lo mencionaba la doctora Emma, si ahorita un adulto llega a rebasarnos, pues con mayor razón un niño que todavía no tiene la resiliencia ni las habilidades para poder ir adaptándose, las va a ir desarrollando y a lo mejor en ese camino de desarrollarlas, pues va a presentar trastornos de sueño, como ya los mencionaba Heidi, no poder dormir, estar angustiado, el bruxismo que tiene mucho que ver con esto. Pero hay otra población que no es la que ya era sana desde antes, sino que ya tenían algún trastorno del desarrollo, alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica en los niños, como pueden ser los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los niños con trastorno de espectro autista, algún paciente con epilepsia. Es decir, es una población que de por sí ya tienen mayor susceptibilidad a tener ansiedad, depresión por los mecanismos que comparten en la causa de las enfermedades y además de que ya tiene predisposición, nosotros le ponemos como el ambiente para que la desarrolle. Entonces, la verdad es un reto para todos los que estamos viviendo esto, el poder salir adelante, es sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Aquí la naturaleza nos puso a prueba al máximo y cómo guiar a los niños creo que es el mayor reto para los papás y cómo cumplir con todas las expectativas y exigencias de este tiempo, ¿no? Ya lo platicábamos, es decir, las exigencias de que el niño esté feliz, que tenga tiempo para disfrutar, para jugar con nosotros, para relajarse, para estar frente a un televisor mucho tiempo, para aprender, para además tener que seguir todos los lineamientos que le pueda poner un papá, pues se vuelve muy difícil para todos lograr mantener estas rutinas. Entonces, una recomendación que podríamos darles a los papás es que nosotros mismos estemos tranquilos para que también ellos lo puedan vivir de otra forma. Porque si bien puedan entender, o sea, los niños pueden entender que estamos en una situación atípica, manejar sus emociones no es necesariamente ya algo que ellos hayan explorado. Entonces, sí pueden entender que tenemos que quedarnos guardados, que tenemos una circunstancia especial, pero no están relacionados, bueno, ¿y qué hago con esta ansiedad? ¿O qué hago con estas ganas de salir corriendo que no puedo? O con ganas de abrazar a mi abuelita o a mis tíos que no los puedo volver a ver en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todas estas incógnitas, ya hemos tenido programas sobre el miedo y sobre la ansiedad, también con especialistas de la universidad. Y bueno, vemos cómo impacta en la salud de los chiquitos y también cómo impacta en ellos la conducta de los papás. Cómo nosotros lo estamos viviendo, también podemos contrarrestar si estamos un poco más relajados, quizá también tomar unas de estas recomendaciones para nosotros mismos y bajar un poco nuestro estrés, relajarnos, hacer técnicas de relajación, de respiración, para que nosotros también podamos dormir mejor y a su vez tenerlos a ellos de una forma con más contención, ¿cierto? Sí, es correcto. La verdad es que en las consultas que hemos tenido, obviamente, pues desgraciadamente los papás quieren que el cambio sea solamente sobre los niños, pero hay que ser conscientes, como bien lo mencionas, Gaby, que la responsabilidad de nuestras acciones sobre ellos, es decir, en su aprendizaje. Entonces, si yo tengo un problema y un niño me ve que lo resuelva de la manera más tranquila, ecuánime, no que no le dé atención, sino que le ponga atención y lo resuelva, el niño va a ir aprendiendo a que esa es la manera correcta de resolver un problema, de afrontarlo. No se puede huir de él, sino hay que evaluarlo y poder confrontarlo. Me ha tocado sobre todo las pérdidas de rutina, los papás se enojan, es que quiere hacer esto, lo otro y demás, y yo veo en las videollamadas a lo mejor a los papás en pijama, ¿no? O sea, es decir, es justo como que tenemos que empezar con nosotros mismos por mantener esas rutinas, ese horario. Es cierto que ese horario no va a implicar salir a la calle, pero sí implica estar en casa y tener horario. Yo les digo mucho a los papás, tienen que tener un horario para jugar con ellos. O sea, si bien es cierto que tienen que tener su horario para atender la tele, para trabajar, entre todo ese tiempo, el darles una hora a lo mejor de juego a ellos y que yo como papá sepa
esta hora es para ellos, ni me estreso de trabajo, comida, que hacer nada, porque es mi hora de convivir con mi familia. A veces esa hora les ayuda a que los niños bajen ansiedad, como decía Emma, incluso en la noche, algún cariñito, estar cerca, para que puedan descansar mejor y adoptar todas las normas, porque si solo les exigimos y no les damos el cariño, la atención en la manera que ellas la necesitan, pues obviamente van a estar más desafiantes cada día. Claro, muchas gracias, doctora. Sí, claro, y bueno, ¿qué te parece, Diego, si comenzamos a revisar nuestras preguntas? Les agradecemos a todos toda esta exposición de los trastornos que pudieran llegar a presentar nuestros chiquitos en el sueño. Y bueno, les recordamos a todos que le den like a sus páginas de la Clínica de Trastornos del Sueño, de la División de Investigación, para que siempre se les notifique cuando empecemos a hacer estos programas de serendipia con los temas que les interesan a todos. Y también síganos por Twitter. Y bueno, es @investigacionfacmed. FACMED. Y bueno, Diego, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas de nuestro auditorio para comenzar a responder? Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Claro que sí, vamos a comenzar con las preguntas que nos han mandado las personas a través de Facebook. Les pido a nuestros especialistas que quien quiera responder la pregunta nos levante la mano para otorgarles la palabra. ¿Vale? Y vamos con la primera. Mariana Suárez nos pregunta, ¿cuánto tiempo es normal que le tome a un niño o niña conciliar el sueño? Doctora Rosana. Sí, puede ser normal hasta 20 minutos. Es cierto que nosotros por conveniencia, por 1000 cosas que tenemos que hacer, queremos que se apague la luz y se apague el switch y deje de estar despierto. Lastimosamente no es así. O sea, lo normal puede ser normal hasta 20 minutos el quedarse dormido. Más allá de eso ya no es lo habitual. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Se me ocurre rápidamente, ¿el tiempo para conciliar el sueño podría depender de la edad? No, en general es igual a lo largo de las etapas de los niños. Y con 20 minutos lo que cambia es, por ejemplo, en el despertar. Si yo me despierto, puede ser a veces 20 a 30 minutos lo que puedo tardar en quedarme dormido, por ejemplo, pensando en criterios de insomnio. Pero en realidad lo normal es que cada uno de nosotros se despierta y vuelva a quedarse dormido al cambiarse. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a Daniela Camacho que nos pregunta, ¿es posible que a causa de la contingencia un niño de 2 años pueda despertar múltiples veces por la noche y presente ansiedad? Por favor, doctor Jesús. Pues, sí es posible, porque a final de cuentas, lo que aparentemente, por lo que comenta, está presentando su niño es lo que llamamos insomnio. Sí es el insomnio, nada más que no es el que más comúnmente se conoce, que es que tardamos en dormir, ¿no? Entonces, sí puede estar asociado. De hecho, lo más común es que el insomnio, tanto al inicio como durante el sueño, es que se relacione con trastornos afectivos, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y obviamente el hecho de que le hayamos cambiado toda la rutina al niño por todo lo del confinamiento y del coronavirus, aunque no es tan evidente como para nosotros como adultos, ellos también sufren de esta ansiedad, inclusive pueden sufrir de depresión y por consiguiente tener estas alteraciones durante el ciclo del sueño. Sí, me hizo recordar algunas técnicas que habíamos platicado de jugar a los abrazos o a los almohadazos, procurar el contacto físico, reírse, de pronto todos estos juegos a media tarde, a lo mejor nos pueden, antes del baño, ¿verdad, doctoras? Antes del baño, a lo mejor eso también nos relaja, ¿no? De estar tanto tiempo en el confinamiento. Muchas gracias, doctor Jesús. Bien, vamos ahora con otra pregunta. Erandi Valdés nos dice que su niño de 3 años está mucho más irritable, que le cuesta mucho dormir, se enoja de todo y hace berrinche. ¿Cómo puede ayudarlo? Doctora Heidi. Lo primero que hay que implementar, con él hay que tener sobre todo mucha paciencia con los niños, porque como habíamos comentado anteriormente, es difícil. Toda su rutina se ha cambiado, entonces se torna más agresivo, más ansioso,
y lo ideal sería implementar juegos, actividades relajativas, toda la familia, para poder mejorar todas esas emociones y todas esas cargas que el niño presenta. Entonces, entre todos, relajación, juegos familiares, juego de mesa, actividades en conjunto. Muchísimas gracias, doctora. Y como lo comentaban ya hace unos momentos, ¿no? Incluso a nosotros nos va a servir la relajación también para poder conciliar el sueño mejor, ¿no? Exacto. Sí. Muchísimas gracias, doctora Heidi. Qué rico vamos a dormir hoy. A ver, muchas personas nos preguntan, ¿hasta qué edad es apropiado que un niño tome una siesta? Sí, por favor, doctora Rosana. Sí, la edad en general, después de los 4 años, o sea, ya no deberían de existir las siestas como tal. Si es muy necesario porque el niño esté muy cansado, pasó una circunstancia difícil, a lo mejor justo ese día, que sea algo muy breve, unos 20, 30 minutos, pero que sea de algo de manera muy ocasional para esa circunstancia en particular, no como una rutina. Una rutina del día a día después de los 4 años ya no son necesarias biológicamente. Perfecto. Y esto también impacta en el horario, ¿no? En el horario de sueño. Sí. O no recorre, o es normal que se recorra el horario del sueño de un niño. De hecho, se va recorriendo justo por las siestas y llega a tenerla, por eso también ya no la requiere, como bien mencionas, porque si es muy cercana a la hora de inicio de sueño, pues entonces no le va a dar sueño a la hora que debe tener. Esto incluso para niños más chiquitos, o sea que donde sí requieren la siesta todavía de niños de 2, 3 años que hacen una siesta todavía a lo mejor, estos niños, su siesta debe estar como unas 5 horas separada de la hora de inicio de sueño. Por ejemplo, se va a dormir a las 9 de la noche, pues menos 5 horas, por muy tarde debería estar despertando de su siesta a las 4. Y las siestas que sean cortitas, 30, 40 minutos, porque son las que nos sirven para sentirnos mejor. Yo creo que a todos nos ha pasado que luego nos dormimos según para sentirnos más descansados y despertamos y nos sentimos peor que si no hubiéramos dormido. Entonces, tiene que ver con la duración y las etapas de sueño de las que nos despiertan. Sí, porque está bueno, yo me acuerdo que decíamos, bueno, que se duerma más tarde o que nos brincamos la siesta para que duerma toda la noche. ¿Eso pasa? ¿Es real o es un mito urbano? Sí, pasa. La verdad es que yo siempre digo que nos dedicamos hoy a hacer por evidencia científica lo que las abuelitas nos decían a todos, pero ahora ya demostramos que tienen razón. A ver, sí, es correcto. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosana. Vamos con otra pregunta. Más bien esta es una pregunta que varias personas nos han hecho y dice, ¿cuántas horas deben dormir los o las niñas de acuerdo a su edad y que sea efectivo para descansar? ¿Quién la contesta? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? La doctora Rosana. Sí, que, bueno, realmente las horas de sueño que deben de dormir tiene que ser un sueño de buena calidad, no solamente se basa en las horas, eso es como que hay que tenerlo muy claro, tiene que ver con la continuidad del sueño, que sea completamente en la oscuridad y la duración. Las horas va a ir cambiando a lo largo de la vida, un recién nacido puede dormir 16 horas, como ya lo sabemos, prácticamente nacen para comer, para hacer pipí y volver a dormir. Entonces, es una edad que todos envidiamos porque no nos acordamos, pero todos dormimos así de alguna manera. Conforme vamos creciendo, se van haciendo las siestas, más o menos como de un año, ya debe de tener el niño un sueño más continuo nocturno, ya no debe de tener despertares a partir del año de edad para tomas de leche y nada así porque se fraccionaría. Y sí puede tener del año a 2 años unas 2 siestas y de los 2 años a 4 años una sola siesta. Ya he mencionado 30, 40 minutos y la duración va a ir cambiando. Es decir, como en un niño de un año, hasta unos 6 años puedes durar 12 horas en promedio la duración del sueño y un niño escolar, que sería el que va a la primaria, pues tendría unas horas de sueño, unas 11 a 12 horas, que casi nadie las duerme, pero eso es lo recomendado. Y un adolescente puede ser 9 a 11 horas. Ya obviamente un adulto en promedio va 7 a 8 horas como el tiempo que debe de registrarse. Ok, sí, es verdad. El adolescente todavía debe descansar bastante. La doctora Emma creo quiere complementar.
Doctora Emma. Y solamente para recordar que durante el sueño se secretan hormonas, sobre todo en los pequeños, hormona de crecimiento. Entonces, y además se consolida la memoria también. Si nuestro sueño no es adecuado y como dice la doctora Ross, no cubrimos estas horas de sueño, va a afectar también al niño, tanto para esta secreción de hormona de crecimiento como para consolidar esta parte de lo aprendido también. Entonces, por eso es muy importante establecer estos horarios que sean completos. También, por ejemplo, en el caso del adulto, pues secretamos también la melatonina, que va a ser muy importante con estos ciclos de luz-obscuridad. Entonces, también el dormir nuestras horas adecuadamente, no solamente a veces extendemos, ¿verdad? Utilizamos la noche para trabajar y ahora los niños, al pararse más tarde, pues también se extiende su horario. Entonces, es muy importante que recordemos esta parte, ¿no? La importancia de tener un buen descanso y cubrir estas horas que nos mencionaron. Muchas gracias. Correcto, sí, es verdad. Es que nos hemos relajado mucho con los horarios en esta temporada. Esta pregunta creo que va para la doctora Emma. La fórmula les causa caries. ¿Cómo le hago si no se duerme sin la respectiva mamila? Bueno, es que desafortunadamente nosotros pensamos que el niño tiene que dormir con la mamila o con el chupón y esto no debe ser así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente llegan al consultorio niños desde 1 año, ¿no? Apenas tienen 2, 3 dientitos a veces y ya están todos cariados. Entonces va a ser muy importante que el niño no duerma con la fórmula. Y a veces no solamente eso, sino le echan chocolate, ¿no? Entonces, es peor, ¿sí? Entonces, o el chupón que tiene miel, o sea, todo eso afecta a nivel dental. Entonces, más bien yo lo que recomendaría es tratar de ayudar a que, sí, obviamente la lechita se le tiene, si apenas, si es un bebecito, con una gasa, limpiar los dientes. La higiene dental en los niños a veces se nos olvida y es bien importante y eso no depende del niño, depende de los papás. Entonces, todo eso pues va a ser muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Yo sugeriría tratar de que no deje al niño dormir con la mamila y la fórmula. Y bueno, ¿no? podría antes, haber y esto lo podemos ir acomodando. Sí, sí. ¿Podríamos dar alguna sugerencia como sustituir la lechita por un té o la lechita por un agua tibiecita, caliente, de la misma temperatura Así que la es. leche? O sea, tratar de Sí. que si ya está, no sé, a lo mejor estoy mal, pero funciona la sustitución en vez de la lechita, que es algo que tiene azúcares, que la va a lastimar o va a lastimar al bebé, la boca del bebé, a lo mejor sustituirlo por un tecito o agua tibiecita para que haga la transición de alguna forma sin que se siga dañando los dientes del bebé. Sí, sí se podría, pero bueno, a fin de cuentas en esta época todavía usan pañal, nada más que recordemos que el riñón pues va a estar trabajando más, ¿no? Entonces, por eso inclusive ni en el adulto se recomienda tomar mucha agua. A lo mejor mientras estamos con esta transición de ir dejando un poquito el biberón, pudiéramos ayudar. Yo recomendaría té, yo recomendaría solo agua. Ok, muchas gracias. De pronto se va el audio, pero creo que le entendimos que recomendar solamente en el periodo de transición, pensando en que el bebé aprenda a dejar de tomar la leche mientras está dormido o cuando se vaya a quedar dormido, ¿no? Como un ritual para poder disponerse al descanso. Sí, doctora Rosana. Sí, ser un poco cuidadosos en no generar algo que se llama insomnio conductual, es decir, que asocie ciertas conductas para poder descansar o dormir. Entonces, el sustituir a lo mejor la lechita podría ayudar a los dientes, pero no tanto a su calidad de sueño, porque si se acostumbra a tener el chupón, aunque sea sin miel o la mamila, aunque sea con agua, pues entonces nunca vamos a quitar esta costumbre de necesitar algo para sentirse tranquilo y poder dormir, y cuando tenga un despertar va a necesitar lo mismo para poder dormir. De hecho, las sugerencias en general es que 1 hora antes de la hora de inicio de sueño, esto es, si se va a dormir a las 9 de la noche, hasta las 8 es la última hora de ingesta de líquidos o alimentos, justo para que no se favorezca el reflujo, un estómago cargado, algo que favorezca que el sueño sea no confortable. Muchas gracias. Sí, Muy sí, bien. muchas gracias. Doctora Emma.
Sí, una cosa más, recordemos también que el uso del biberón prolongado, inclusive del chupón, pues nos va a generar problemas a nivel dental, ¿sí? Que más adelante se va a ver reflejado en trastornos de sueño, como va a ser el síndrome de apnea obstructiva de sueño o el ronquido también en los pequeñitos. Entonces va a ser muy importante también tratar, como dice la doctora Ross, ¿no? De no generar este hábito de que a fuerzas el niño se duerma con el biberón, porque hay niños que ya 3 años, 4 años, siguen durmiendo con el biberón. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Emma. Vamos a continuar con otra pregunta. Coco González nos dice que su hija tiene 11 años y últimamente pide que le dejen la luz prendida del pasillo por un rato en lo que se duerme. ¿Es normal por la situación en la que vivimos actualmente y si es correcto permitirlo? Doctor Jesús. Claro, obviamente volvemos a lo mismo. Esta situación de estrés emocional que están viviendo también los niños, no se sienten cómodos, no se sienten inclusive hasta seguros, a pesar de que estén en su casa, con sus papás, en su ambiente, vaya. Aquí lo importante es, obviamente, sí se puede de que quiera dormir con alguna luz prendida. Lo ideal, como se dijo hace rato, es que duerman, o todos durmamos, mejor dicho, con la menor cantidad de luz posible. Si se puede en la oscuridad, mejor. Y ruido también. Pero a veces por esta situación de estrés sí pueden decir, no, es que sabes que me siento más cómodo con aunque sea un poquito de luz. El chiste aquí o lo importante aquí es que no se habitúen a eso, es decir, de que lo mismo que decía la doctora Rosana de la lechita o del agua, de que no nos habituemos como personas, eso incluye a los niños y a los adultos, a tener este tipo de situaciones para dormir. No que a lo mejor una vez, pues bueno, ok, no es lo ideal, pero está bien. Pero, ¿sabes qué? Una vez y ya, no habituar sobre todo a los niños, a que tengan que dormir a fuerzas con la luz, aunque sea con un poquito de luz prendida. Bien, muchísimas gracias, doctor. Claro, gracias, doctor. Pues aquí tenemos otra pregunta interesante de mucha charla. ¿Cómo afecta el uso prolongado de la tecnología? Porque, por ejemplo, en las mañanas los niños tienen que atender sus clases virtuales, ¿no? Y después por la tarde quieren a lo mejor hacer un juego, entonces usan el celular, la tableta. ¿Esto qué consecuencia en sus hábitos de sueño tiene esto impacta? ¿Y cuánto sería, supongo que por edad, cuánto sería el límite de tiempo más o menos que los niños podrían usar pues usar la tecnología, la luz y el estímulo que reciben a través de la tablet o del celular? Sí, doctora Rosana. Sí, así como tenemos restricciones, como lo mencionamos, para los alimentos, también lo tenemos como muy cercano a la hora de inicio de sueño. Lo mismo como mencionaba la doctora Emma o el doctor Jesús, todo esto tiene que ver con la producción de melatonina. Muchas veces los papás quieren pues que los médicos les receten melatonina o ellos mismos la compran, pero en realidad es una sustancia que producimos nosotros. Y si tenemos una deficiencia en su producción, en realidad es por las condiciones o los hábitos que generamos alrededor de ello. Esto quiere decir que nosotros más o menos unas 3 horas antes de dormir ya debemos de haber suspendido la exposición a pantallas brillantes, a celulares, a tableta, a televisión. Muchos papás suelen dormirse con sus bebés en el cuarto y con la tele prendida, y ya que se duermen los bebés, la apagan. Entonces, esto es muy dañino para ellos. 3 horas antes, nuevamente en un niño que duerma a las 9 de la noche, la última hora de tener exposición a esto sería a las 6 de la tarde. En cuanto a la duración a lo largo del día, en general, menores de 2 años está proscrito, no debemos de tener exposición a esto, y es muy común que los papás lleguen y hasta nos presuman, es que vea, tiene 1 año y ya le da vuelta al celular, ¿no? Entonces es muy importante que ellos no estén expuestos a eso, porque una etapa crítica para mantener un hábito de sueño, un sistema biológico adecuado para el sueño, es en menores de 1 año. Entonces, antes de 2 años, para nada tener exposición a electrónicos. En preescolares, que es una edad que va de 2 a 6 años, el tiempo que están en preescolar, más o menos unos 30 minutos, escolares, que sería en la educación primaria, 1 hora, y adolescentes, 1 hora y media. Entonces, esto obviamente
como bien lo mencionamos, ahora han tenido que tener excesos de clases y demás, y eso ya cubre a lo mejor su hora y media o la rebase incluso, pero entonces intentar, estas son condiciones nuevas, pero intentar que no sea cercano 3 horas antes. Si ya pasó el tiempo, tuvo mucho tiempo de exposición, a lo mejor que descanse un rato y después darle algún tiempo o espacio para videojuegos, pero que nunca rebase este tiempo de inicio previo a la hora de inicio de sueño, es decir, las 6 de la tarde. Sí, Jesús. Igual para complementar, de que, como bien dijo doctora, de que ahorita por la contingencia las clases en línea pues están a todo lo que dan, pero digo, y a mí me pasó, a todos nos pasó de que, no, pues salió un nuevo juego y me paso toda la noche jugando, la verdad es que eso está mal, y más ahorita que estar requiriéndose tanto este tipo de equipos, las pantallas, a lo mejor, ¿sabes qué? Te echabas unas 3 horas distribuidas en el día entre videojuegos, tele, celular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a compensar un poquito tomando en cuenta que está el requerimiento de la computadora. Es decir, como dijo, tanto no pasarse de lo más que se pueda de esa hora, hora y media, 2 horas de total de pantallas durante el día, pero tampoco acercarnos a las horas de sueño. A final de cuentas es distribuirlo. Y además el contenido, ¿no? O sea, como bien menciona el doctor Jesús, ahora están los juegos y entonces a veces coincide que papá e hijo dicen voy a comprar el videojuego, eligen un juego que es a lo mejor de mucha violencia, muchas luces o a lo mejor de alguna condición de terror, entonces perdemos como en el afán de que estamos conviviendo, a lo mejor perdemos el objetivo de que el contenido de lo que estamos viendo no es propio para la edad del niño en una situación difícil y todavía favorecemos el ambiente para que presente algún trastorno de sueño. Sí es cierto. Sobre todo porque además es la ventana de comunicación que tenemos hacia el exterior, ¿no? Entonces sí estamos todos llenos de pantallas y ay, híjole, vamos a tener que hacer un programa especial sobre epilepsia con el doctor Poblano porque ya se nos está terminando el tiempo. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿hasta qué edad sugieren el acompañamiento a la hora de dormir? ¿Es parte de llevarlo a dormir y contarle el cuento? ¿Hay una edad límite? Adelante, por favor. Bueno, en general tiene que ver, obviamente cada niño va siendo distinto, pero sí debería de ser a partir del año un niño capaz de ya dormir solito, de que llegue, le dé el besito al papá y se pueda salir. O sea, esa capacidad de poder dormir solo la deben adquirir desde el año de edad, si no después conforme van creciendo, van requiriendo algún ritual específico para poder dormir y eso les genera mucha ansiedad de separación y por lo tanto les puede generar insomnio secundario a esta condición. Entonces, lo ideal es desde que muy chiquitos, desde el año, ya logren dormir en su propio espacio, solitos, sin ningún otro condicionante. Es diferente que a lo mejor un día yo quiera convivir con él, apapacharlo un poquito más y estar con él, pero que no sea una necesidad que ellos requieren para poder dormir. Eso es distinto. Y a lo mejor buscar otras horas del día, durante el día y no como una asociación para dormir, para poder convivir con ellos, es decir, lo pueden abrazar, contar el cuento en otro momento y todo con la finalidad de que no se busque una asociación de cierta acción con el poder dormir, porque si no siempre la va a requerir para poder lograrlo. Lo ideal de un niño desde el año de edad debe ser capaz de dormir en su propia habitación y solito. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rosana. Vamos con otra pregunta. La doctora Emma ya nos mencionaba un poco hace unos momentos sobre el ronquido y Monse Nájera nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de que un niño ronque y respire con la boca? Doctora Emma. Sabemos que el ronquido es el ruido que se produce a través del paso del aire por una vía que está parcialmente obstruida. Entonces va a ser muy importante hacer una valoración con la parte del otorrino pediatra para saber qué es lo que sucede, por dónde está roncando el niño. Si solamente es una cuestión nasal, porque puede ser un problema de alergia, o si es un problema ya de amígdalas importantes que nos está generando inclusive apnea de sueño. Entonces, el ronquido nos va a generar, así como en el caso del bruxismo, también genera fractura de sueño y como consecuencia ese sueño no reparado. Volvemos otra vez a mencionar, si no estamos durmiendo bien,
se secreta adecuadamente hormona de crecimiento, ¿verdad? Y vamos a tener otras cuestiones al día siguiente, que el niño, por ejemplo, pues va a estar más irritado, a diferencia del adulto que tiene un problema de ronquido acompañado de apnea de sueño, donde el paciente tiene mucha somnolencia y cansancio en el día. Los pequeñitos con un problema respiratorio, la mayoría son hiperactivos, ¿sí? Entonces, bueno, y además están muy irritables. Entonces, a veces, valorando la cuestión a nivel respiratorio, podemos corregir que la calidad de sueño sea buena también para los niños. Es muy peligroso un niño que ronca. Hay niños que roncan ocasional, ¿verdad? Ya decíamos, un problema de alergia de repente, los cambios el cambio de estaciones, todo eso, bueno, sí nos puede generar esto, así como en el adulto, pero es muy importante si vemos que nuestro pequeño ya es frecuente que todas las noches esté roncando, ¿sí? Es muy importante valorarlo con el especialista, principalmente es con la parte del otorrino pediatra, para saber si es importante hacer algún tratamiento quirúrgico. O, por ejemplo, hay algunos aparatos orales que nos ayudan a hacer expansión y que esto nos permite también que haya una mejora de la vía respiratoria. Ya decíamos, el uso, por ejemplo, del chupón o de la mamila genera que existan estos paladares ojivales que disminuyen el espacio y que como consecuencia hacen que la obstrucción a nivel orofaringeo sea mayor. Entonces, un pequeñito que ronca, sí les recomendamos mucho hacer una valoración, no lo dejen. Estamos acostumbrados a que el ronquido es algo normal, porque el papá ronca, el abuelito ronca, la mamá ronca. Y recordemos que el ronquido es un problema respiratorio importante que trae como consecuencias no solo sociales, sino también clínicas, tanto en el adulto como en el pequeño. Muy bien, Sí, muchísimas gracias, doctora Emma. Gracias. Sí, hemos platicado varias veces que roncar no es normal, ¿no? Y también en el crecimiento de un niño, por lo que decía, ¿no? Por la hormona del crecimiento. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable la melatonina en gomitas para niños? ¿Quién nos quiere contestar? Doctor Lagunas, por favor. Ahí es diferente. Nosotros tenemos que valorar, tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. A final de cuentas, lo que mencioné hace ratito, tanto en cuestiones del sueño como en medicina en general, cada persona, cada paciente es un mundo totalmente distinto. Entonces, primero, cuando hay algún tipo de alteración, tenemos que ver qué está pasando, tenemos que conocer la historia de cada niño, explorarlo, ver cómo está él físicamente y si hay algún dato que nos sugiera alguna otra cosa, y ya después nos vamos a los tratamientos. Esto en cuestiones de parasomnias, de insomnio, de todas este tipo de alteraciones, primero tenemos que, lo que hemos mencionado, medidas de higiene del sueño. Que la luz, que el ruido, que la alimentación, que la pijama, que si hace calor, o sea, todas esas medidas generales para limpiar el sueño. Si siguen teniendo alteraciones, dependiendo de cómo, si llegan a tener alguna alteración en la calidad de vida, sobre todo de que, ¿sabes qué? Es que se está despertando tanto por la noche que literalmente en el día se queda dormido cada 5 minutos, o que hay alguna otra alteración, ahí nosotros ya valoramos, volvemos a lo mismo, a cada paciente distinto, si es necesario la melatonina o algún otro medicamento. Pero primero tenemos que nosotros valorarlo porque aunque sea un medicamento sea prácticamente la melatonina que, como dijo la doctora Rosana, la doctora Emma, que nosotros propios producimos, ningún medicamento es inocuo, a final de cuentas. Entonces, tenemos que valorar qué es lo que está pasando y qué le podemos ofrecer a cada niño. Volvemos a lo mismo, cada paciente es totalmente distinto y así sean gemelos, uno va a ser diferente al otro en cuestión farmacológica y en cuestión fisiológica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y ahora vamos con una pregunta de Neftalí Espino, que dice que tiene un niño de 5 años, el cual ocasionalmente aprieta los dientes mientras está dormido, y además tiene un bebé de 1 año que los aprieta cuando está despierto. ¿Son problemas y causas diferentes? Sí, por la edad que tiene el pequeño. Ajá. Me decías 5 años, ¿verdad? Mencionaste. Sí, entonces, 5 años y 1 año. Ajá. Más o menos entre los 5 y los 7 años estamos como en el cambio de dentición. Entonces esto, bueno, pudiera ser por este factor. Pero bueno, en estos momentos volvemos. Puede presentarse también la parte de ansiedad.
si ese pequeñito hay que ver quién lo está cuidando, ¿no? Si realmente está a cargo de los papás o lo tienen las abuelitas, ya decíamos, y todo el tiempo lo tienen viendo novelas o películas que al niño le generen cierto nivel de estrés, o al contrario, está todo el tiempo jugando con el celular, las 4 horas seguidas. Entonces, todo esto nos puede generar estrés. A diferencia del pequeñito de 1 año, es un poco difícil que un niño de 1 año determinemos que está bruxando, porque pues no tiene muchos dientes. Entonces, el pequeñito de 1 año, lo único que pudiéramos, si es que realmente es un bruxismo, habría que valorarlo, pero volvemos, a los dos niñitos sí se les puede hacer las terapias, como decíamos, con su masajito, frotarle cremita, ¿verdad? Estar dándole su masajito antes de dormir, todo eso son técnicas que nos pueden ayudar bastante en el caso de que sea bruxismo. Y volvemos otra vez, limitar los horarios del juego y del electrónico también. De juego con el electrónico, ¿verdad? Porque ya decíamos, nos podemos poner a leer, o inclusive nosotros como papás, ponernos a leer un cuento con ellos, hacer otra actividad cerca de la hora de dormir, para que este nivel de bruxismo se disminuya a través, decíamos, de la terapia térmica, de los masajes y de estar en contacto con ellos de otra manera que con el electrónico, porque a veces pensamos que estamos con ellos y nosotros con el celular y ellos también con el celular, o viendo una película, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Muy bien, Así muchísimas es. gracias, doctora. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo. Ya estamos sobre la hora de cierre. Pues muchas gracias. Les agradecemos a todos nuestros especialistas haber participado en esta transmisión de Serendipia. Está en vivo y responder a nuestras preguntas y las preguntas de nuestro auditorio. Les recuerdo que le den like, que le den un like a nuestras páginas de Facebook para que les confirmemos y notifiquemos las siguientes emisiones. Por mi parte es todo. De verdad, muchas gracias. No se pierdan la próxima edición de Serendipia y vuelvo a agradecer a mi equipo de trabajo la realización de nuestro ingeniero Agni García y la producción de Monse Martínez y Luisita Pérez precisamente en la producción. Pues gracias a ti, Diego, por compartir conmigo esta conducción, y a la doctora Rosana, por favor, muchas gracias por haber colaborado en esta conducción y por ayudarnos en esta transmisión especial para nuestros pequeñitos. Gracias, Diego. No, pues muchas gracias a ti, Gaby. No sé si nuestro ingeniero Mar nos pueda poner rápidamente la imagen de la clínica de trastornos del sueño para que puedan agendar una consulta virtual. Mientras nos despedimos, recuerden no bajar la guardia, el semáforo aún se encuentra en rojo. También recuerden seguir las recomendaciones, quédense en casa y no salgan a menos que sea necesario. Mantengan la distancia social, laven sus manos frecuentemente, utilicen su cubrebocas en todos lados. Si presentan síntomas, busquen ayuda profesional, y una muy importante, no difundan noticias falsas. Gracias, Gaby, gracias a nuestros especialistas y a ustedes que nos acompañan. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar y salud. Hasta la próxima emisión de Serendipia. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Bonito día. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.